Hola, hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy en conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental. Ya, bueno, primero que nada, vamos a empezar a grabar, eso es lo primero. Listo. Bueno, entonces, primero que nada, darles la bienvenida, como les dije, en nombre de FESPROSA, que es Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada, que hoy en día queremos, en conmemoración del 10 de octubre, dar una mención importante a lo que, bueno, Día de Octubre de la Salud Mental, dar una mención importante a lo que es la doble presencia. Eh, no sé quién está con el audífono para que lo baje, le ponga silencio, por favor. Bueno, según la OMS, tenemos 1 de cada 8 personas en el mundo vive hoy con trastornos mentales, lo que refleja una gran necesidad de todos abordar este tema. Nosotros en el área de la salud también vemos cómo nos vemos afectados nosotros y nuestros pacientes. Por eso es tan importante no dejar pasar este día, tener presente que vivimos inmersos en una comunidad que día a día se ve afectado por esta problemática de salud, ¿ya? Hoy en día vamos a tener 2 saludos importantes que vamos a presentar en un video un ratito más tarde, que Evelyn Muñoz, que es nuestra presidenta de FESPROSAR, nos dará más información. Bueno, nada más que agradecer, también le pilla su presencia. Evelyn también nos va a dar ahí su currículum. Evelyn, te doy el pase. Gracias por nuevamente la presencia de todos. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días a todos. Como presidenta de FESPROSAP, es un agrado dar inicio a este importante webinar, organizada por nuestra federación en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Este es un gran tema para la humanidad, especialmente post-pandemia, cuando la salud de todos se vio literalmente en jaque. Por eso, nosotros creemos que esto es de suma relevancia y por eso escogimos este tema: salud mental y doble presencia. ¿Qué es la doble presencia? Este concepto es utilizado para describir la carga emocional y psicológica que experimentamos especialmente las mujeres, al tener que cumplir en forma simultánea con responsabilidades laborales y familiares. Esto en nuestro país ha tenido un aumento considerable y es alarmante, especialmente para las y los trabajadores y profesionales de la salud. Antes de entrar en materia con la exposición y presentación de nuestra invitada Pía Rojas Acosta, psicóloga clínica, vamos a compartir con ustedes un saludo de la ex ministra y actual presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la doctora Elia Molina. Adelante. Vamos a poner entonces en estos momentos el saludo. Ya. Ella nos quiso acompañar en esta jornada con este mensaje para todos los profesionales de la salud que hoy día estamos conectados. Así que con mucho cariño, ya ella nos manda este mensaje de apoyo y también recuerda lo que fue la pandemia para el equipo de salud. No, si no se logra, daremos paso entonces. Evelyn, tú nos dices. Tal vez lo podremos colocar al final si es que se logra. Sí, no logro visualizarla tampoco. Demos Ya, pase al... perfecto. Entonces, bueno, ahora a lo que nos convoca esta mañana,
Antes, sí, de presentar a nuestra expositora Pía Rojas, que está ahí acompañándonos, vamos a decir cuáles van a ser las instrucciones de este webinar, ¿ya? Va a exponer Pía y al final de su presentación vamos a dar tiempo para algunas preguntas por parte de ustedes. En este momento, sí, ustedes tienen el chat y ahí pueden hacer las consultas y nosotros al final de la presentación vamos a dar ese tiempo. Entonces, ahora voy a presentar a nuestra expositora, Pía Rojas. Ella es psicóloga clínica, participa del programa de apoyo psicológico al colaborador de Clínica Santa María. Se graduó de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ella tiene experiencia en servicio público y privado y está comprometida en los procesos de prevención y promoción del bienestar psicológico en las personas, equipos y grupos. Bienvenida, Pía, un gusto tenerte acá el día de hoy. Muchas gracias, Evelyn, y gracias a todos, a todas quienes están conectados. Esta es una temática súper contingente, así que les voy a estar compartiendo algunos conceptos que nos han servido a nosotros también desde la experiencia en la clínica. No todo es negativo, hay buenas propuestas también, así que les voy a compartir bastante de ello. ¿Ya? Me comenta Evelyn si es que logramos compartir la pantalla. ¿Ya? Te vamos a estar diciendo, Pía. Denme un segundito. Ahí me comentan si es que se ve. ¿Se logra ver? Sí. Sí. Súper. Tienes Entonces, que abrir damos la comienzo. diapositiva. Sí. Se ve perfecto. Súper. Miren, pensando en primera instancia cómo partir esta intervención, no se me ocurrió mejor que poner fotografías de lo que ha sido el proceso con los colaboradores. Ya creo que es el fiel reflejo del trabajo en salud mental y de esta temática que es tan contingente. Podemos ver acá esta foto del Centro Médico de la Dehesa, donde hemos estado haciendo intervenciones preventivas, y acá al ladito vemos un trabajo que hicimos en el área de maternidad, donde desarrollamos una estrategia que se llama FANCIN, ¿ya? Acerca de diferentes temáticas que eran preocupantes para el área. Y aquí una de las colaboradoras o colaboradores pone, ¿te pones límites o te transformas en un robot? ¿Ya? Esta fue una actividad que partió el año pasado, donde recién estábamos abriendo temáticas de salud mental, así que vamos a ir compartiéndole algunas fotos también de lo que ha sido la experiencia. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar un poco de salud mental y doble presencia. Por ahí Evelyn describe muy bien el concepto, pero vamos a especificar algunas cosas. ¿Ya? Primero que todo, contarles quién soy, porque dirán quién es Pía. ¿Ya? Yo soy psicóloga clínica de profesión. He hecho posgrados en políticas públicas, arte terapia. Uno dirá qué se relaciona una cosa con la otra. Sin embargo, en arte terapia también hay muchas estrategias, sobre todo a personas que no tenemos necesariamente el lenguaje verbal. Desde el arte también aparecen otras estrategias que sí hemos podido aplicar efectivamente desde lo técnico. ¿Ya? También estoy cursando hoy en día también una especialización en urgencias psiquiátricas, que hemos visto que también es un tema que falta harto desarrollar en el mundo de la salud integral. Y, como decía Evelyn, me he desempeñado en el ámbito público y privado, ¿ya? Así que me imagino que quienes están conectados hoy también quizás han pasado por el ámbito público, por el ámbito privado, y ahí hay varias diferencias y alcances. Sin embargo, la experiencia de ambos polos es súper interesante. ¿Ya? Eso es un poco de mí. Respecto de la salud mental, uno se pregunta, chicos, ¿qué significará? Ya se habla mucho sobre salud mental, pero pocas veces nos detenemos a definir este concepto. ¿Ya? Desde la OMS, ¿ya? OMS tiene un plan en salud mental desde el 2013 al 2030, ¿ya? Donde describe que salud mental es un estado de bienestar,
mental, ¿ya? Que permite que yo me desenvuelva en mi vida, ¿ya? Enfrentando de mejor manera el estrés, ¿ya? Con habilidades adecuadas para poder trabajar en mi entorno, ¿ya? Se relaciona harto también a la capacidad que tengo de poder adaptarme al entorno, ¿ya? La salud mental además tiene un valor en sí mismo que contribuye a la idea del bienestar general o el bienestar integral, ¿ya? Hoy en día en Chile estamos en el marco de enfocarnos en una salud biopsicosocial, ¿ya? Es un concepto que ha evolucionado con el tiempo, pero que en definitiva nos habla de que el ámbito psicológico también es relevante cuando hablamos de salud, ¿ya? Es decir, en la medida en que mi salud mental también está estable, ¿ya? O está cuidada, probablemente en el ámbito físico me voy a encontrar mejor, en el ámbito social también me voy a desplegar mejor, ¿ya? Ese es un concepto que hoy en día se acuña desde el ámbito público también, ¿ya? El enfoque biopsicosocial. Hoy día, Pía, dígame. disculpa que te moleste. Mira, es que nos informan. Ujú. ¿Puedes colocar tu presentación en modo presentación, por favor? Porque sabes que nos avanzan las diapositivas. Ah, no me digas. Ya, Correcto, entonces seguramente debe ser porque no tienes en modo presentación vamos a ver. y no están avanzando las diapos. Si nos puedes, disculpa que te moleste. Vamos a ver. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Pía. O sea, ahí se ve, pero ponela en modo presentación. Ahí lo puse en modo de presentación. Ya. Evelyn, ¿tú lo puedes ver? Sí, veo, pero veo como en la pantalla del computador, no la presentación como tal, completa. A ver, denme Mira, un segundo. abajito, ahí, ese es modo presentación, pínchalo. Sí, lo pinché, ¿no se abre? No, se ve como presentación normal, Claro, se ve Mm, todos los iconos arriba claro. de PPT. a ver, vamos a ver, porque yo aprieto presentación, pero no se expande para ustedes. Y ya, ya estamos aquí con unos pequeños problemas técnicos, ya, pero vamos a ¿Me tratar van a de ayudar aquí un solucionarlo. poquito? Sí, no, tranquila, vamos a tratar de solucionarlo porque la idea es poder ir avanzando, ya que nos están avisando acá las personas que nos están viendo de que no se está viendo en modo presentación, ¿ya? Así que con calma, Eve, podemos ver por mientras a ver si se puede ver tal vez el video por mientras que Pía ve ahí su problema. No, no he logrado ver el Ya. video. A lo mejor tal vez, chiquillas, ponerlo en modo pantalla el computador y ahí compartir la presentación. Estas son cosas técnicas que pueden ocurrir en cualquier presentación, ¿eh? ¿Ya? Así que los invito a quedarse para escuchar nuestro tema de doble presencia, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de la doble presencia también y qué podemos hacer para mejorar esta problemática. Ahí yo la puedo ver en modo presentación, Ahí Pía. se ve. Ahí se ve. Muchas gracias a la persona que nos ayudó. Ya, Pía, gracias. Está silenciada. Dame un minuto. Tienes que abrir tu micrófono, Pía. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Escuchan bien? Súper. Ya, Ahí. Pía, dale. ahí estamos. Les hablaba Eso. entonces de que el enfoque biopsicosocial es nuestro modelo hoy, ya por ende se integra dentro de la visión de la salud integral la psicología o el ámbito de la salud mental en general, ¿ya? Y vamos a ver que la salud mental es mucho más que solo la psicología, ¿ya?
El concepto de doble presencia, aquí súper importante que nos detengamos a entender que la doble presencia es uno de los riesgos psicosociales que se evalúan a nivel laboral, ¿ya? Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de la aparición de una situación que pueda detonar consecuencias, ¿ya? Psicológicas o físicas para un trabajador, ¿ya? La doble presencia está descrita como aquella situación donde una persona se ve sobrepasada porque simultáneamente tiene problemáticas de tipo doméstico que solucionar y también problemáticas de tipo laboral, ¿ya? Por eso está la idea de la doble presencia, ¿cierto? De que puede que yo esté aquí trabajando, pero pensando en todas las responsabilidades que tengo que resolver en el ámbito doméstico, ¿ya? Eso puede detonarse debido al exceso del trabajo, la falta de descanso, dificultades para sostener estos dos requerimientos, estas dos demandas emocionales, y por ende tiene muchas consecuencias, entre ellos la disminución de mi atención a las tareas que tengo que resolver, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral, ¿ya? Sin duda la doble presencia es un concepto que está muy asociado a la perspectiva de género, no podemos dejar de hablar de ello, ¿ya? La doble presencia femenina la vamos a entender como una sobrecarga de trabajo que es producida también por cuestiones culturales, sociales y familiares. Es decir, hay una asociación respecto de lo femenino a la idea del cuidado, ¿ya? Y a las labores domésticas. Hay muchos textos que nos aproximan a esta idea en torno a reflejar que en Chile existen mucho trabajo informal, principalmente femenino, ¿ya? Como también el trabajo doméstico no remunerado, que también tiene un impacto, la idea de la no remuneración, ¿ya? El Observatorio de la Equidad de Género en Salud aborda este concepto y los efectos negativos que tiene la doble presencia para las mujeres, y ellos nos hablan de un concepto de doble jornada, es decir, yo trabajo en mi jornada laboral, que esa sería mi primera jornada, y llego a mi casa, pero tengo una segunda jornada laboral, ¿ya? El desafío de conciliar estos dos mundos, sin duda, es una preocupación para el ámbito de la salud mental a los colaboradores, ¿ya? Hay un concepto que se acuña, donde vamos a entender que existe un segundo sistema de salud, ¿ya? Las mujeres que trabajan en cuidado, estamos hablando del mundo de la salud, ¿ya? Resulta que llegan a su casa y tienen un segundo sistema de salud, ¿ya? Que es informal, que es invisible y muchas veces no remunerado, ¿ya? Entonces, sin duda este es un concepto que tiene atravesado en sí la idea del género, ¿ya? Lo que no quita y en lo que en definitiva no resta a que hayan realidades en que los hombres también se ven sometidos a esta realidad, ¿ya? Nos ha tocado también en la experiencia de la clínica. No siempre son mujeres, pero resulta que vamos a ver más adelante números y la realidad nos refleja que sí. Las mujeres tenemos esta doble presencia mucho más presente en nuestro día a día, ¿ya? Cuando hablamos de perspectiva de género, por tanto, no hablamos solamente de que las mujeres se ven invisibilizadas, sino que también no tenemos espacio para la vulnerabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos este rol de cuidadoras, un rol que en definitiva está construido socialmente, que ha sido muchas veces impuesto sin necesidad de que sea consciente. A veces como familia operamos así, ¿ya? Y esta representación de la mujer como cuidadora representa en sí que somos un soporte material, porque tenemos una primera jornada laboral, pero también somos un soporte psicológico para nuestro mundo familiar, ¿ya? Para nuestro mundo laboral también, ¿ya? Entonces, sin duda hay una repercusión mayor a lo que tiene que ver con el mundo femenino, ¿ya? Respecto del contexto nacional, estos son cifras reales, ¿ya? Hoy en día vemos que las personas inactivas, debido a motivos familiares, la mayoría, es decir, el 97.2 son mujeres, ¿ya? De la población inactiva, la mayoría son mujeres debido a motivos familiares, ya sea por cuidar a un familiar, ¿ya? O debido a esta doble presencia que pueda tener repercusiones para no insertarse en el mundo laboral, ¿ya? En Chile, el 52% del total de mujeres
no participa del mercado laboral, ¿ya? Sin embargo, lo puede hacer de manera informal, lo cual también le da una condición distinta, ¿cierto? Una realidad mucho más vulnerable, ¿ya? Hablamos del trabajo no remunerado, y esa es una realidad que existe en Chile, que todavía estamos en ella, ¿ya? Vamos a ver más adelante también que las cifras no han mejorado, sí, pero todavía seguimos al debe. La falta de reconocimiento de estos cuidados también repercute, ¿ya? No solamente porque no sea remunerado, sino porque también no es valorado o no es validado en muchos de los espacios familiares, ¿ya? Incluso laborales, a veces tenemos desafíos de las empresas, ¿cierto? De ajustarnos a las realidades de las mujeres también, asociado a los cuidados, ¿ya? Esta falta de reconocimiento, por cierto, que trae costos, y el costo mayor tiene que ver con la cronificación de problemas socioemocionales, ¿ya? Si una mujer en su familia tiene estas dificultades de un cuidado no remunerado, de esta doble presencia, vemos que es mucho más fácil también transmitir intergeneracionalmente fenómenos como la pobreza, perdón, cómo interrumpir trayectorias educativas porque tenemos que trabajar o tenemos que entrar al mundo laboral, ¿ya? Desde temprana edad. Entonces, sin duda, tiende a cronificar situaciones que son sociales y también emocionales. Entonces, si pudiéramos ver a grandes rasgos cuál es la consecuencia, vemos que hay bastantes consecuencias en torno a situaciones sociales, como puede ser la pobreza, como puede ser no terminar mis estudios porque no tengo el tiempo, ¿cierto? Tengo muchas responsabilidades. Entonces, las consecuencias son muchas, ¿ya? Tenemos en el 2010, se hace la primera encuesta nacional de empleo, ¿ya? Que contempla tanto el trabajo, la salud y la calidad de vida, ¿ya? Respecto de los trabajadores. Y en ella se revela que el 23% de las trabajadoras señalan no contar con un tiempo de ocio para tener que cumplir con actividades domésticas y familiares. Nosotros en salud mental, cuando hablamos de tiempo de ocio, siempre hablamos de que el tiempo de ocio es una oportunidad, ¿ya? En el ámbito laboral, en tu espacio de trabajo, por cierto que el ocio es un tiempo muerto. Probablemente eso es lo que te va a decir tu jefatura, ¿cierto? Sin embargo, fuera de nuestro espacio laboral, el tiempo de ocio es lo que nos protege, ¿ya? De que desarrollemos patologías en salud mental, ¿cierto? De que estemos más en riesgo también a sufrir estrés, y así podríamos sumar otras realidades, pero sin duda el ocio es algo positivo y la recreación, por cierto que también, ¿ya? Aquí estamos hablando de que resulta que somos trabajadoras y no tenemos ese tiempo para poder sublimar, como decimos en psicología, ¿cierto? Poder canalizar esas emociones que nos ocurren en la familia, en el trabajo, en actividades de ocio, ¿ya? Así que ahí hay una pregunta muy importante respecto de cómo vamos a transformar esa realidad, ¿ya? En el 2023, bajo esta misma encuesta, ¿ya? Las brechas de género, las tasas de brecha de género en torno a la desocupación y a la participación de la mujer sigue persistiendo. Hoy día se estima que 1.334.850 mujeres existen menos en la fuerza de trabajo que la cantidad de hombres. Ya estamos hablando de una brecha bastante grande. Es decir, muchas mujeres hoy en día no están participando tan activamente del ámbito formal, ¿ya? O están desocupadas, ¿ya? Por motivos familiares, por motivos varios, pero sin duda la doble presencia es un factor clave, ¿ya? La pregunta está en cómo transformamos esta realidad, ¿ya? No pongo cambiar esta realidad de por sí, porque sin duda hay factores sociales que pueden ser muy estables. Sin embargo, sí hay algunos aspectos que podemos transformar para que, por ejemplo, este tiempo de ocio comience a existir un poco más, ¿ya? Ahí vamos a revisar algunos. Aquí les comparto algunos gráficos, ¿ya? Que aparecen en la Cuenta Nacional de Empleo, ¿ya? Donde vemos, en el primer gráfico que encontramos a nuestra izquierda, ¿ya? Vamos a ver la evolución de la tasa de participación de hombres
¿ya? Que es la línea azul que vemos arriba, donde vemos que hay una participación mayor de hombres que mujeres en el mundo laboral, ¿ya? Y una tasa de participación de mujeres que es bastante menor, ¿ya? La línea roja es el promedio nacional. Y en nuestro gráfico, en la parte, en la parte derecha, vamos a ver la evolución de la tasa de desocupación, ¿ya? Vemos que la mujer, que sigue siendo esta línea celeste, ¿ya? Cada vez está, diríamos que en promedio, ¿ya? Esta línea se ve subiendo, bajando, pero en definitiva vemos que hay un estancamiento, ¿ya? Hay un estancamiento respecto de la desocupación en mujeres. Aquí en el 2020 vemos una baja, ¿ya? En el ámbito de la pandemia, ¿ya? Si situamos el tiempo, vemos que el punto más bajo de nuestro gráfico en la derecha está en el tiempo de la pandemia. Entonces, las mujeres efectivamente bajaron su desocupación al estar trabajando mediante el teletrabajo, ¿ya? El teletrabajo muchas veces fue una opción para las mujeres, ¿ya? Así que súper interesante ver ese análisis de que no solamente tenemos el trabajo presencial, sino que también tenemos la virtualidad, que en algunos casos para las mujeres puede ser un plus, ¿ya? Aquí vemos, chiquillos, que mucho de la doble presencia tiene efectos significativos en la salud mental, ¿ya? Y esto es lo que, desde el ámbito clínico, porque tal como comentaba aquí en el comienzo, mi área de expertise es el ámbito clínico, ¿ya? Yo soy psicóloga clínica, por ende, a mí me interesa todo esto, lo que tenga que ver con las consecuencias y cómo contribuimos hacia el bienestar, ¿ya? En el nivel personal, una doble presencia sin duda que puede traernos situaciones de estrés, trastornos del sueño, hablamos de insomnio, hipersomnia, incluso una apnea del sueño, ¿ya? Los problemas de sueño, por cierto, pudiesen traer también problemas cardiovasculares, ¿ya? Por eso también ponemos acá los problemas cardiovasculares, se asocian al estrés, ¿ya? Se asocian a la ansiedad y a los trastornos del sueño. Tensión muscular, por cierto, también, cambios en mi apetito, puedo tener más apetito o menos apetito, ¿ya? Puede haber un aumento de peso o puede haber una disminución de peso, ¿ya? Pero sin duda veo efectos psicológicos y también físicos en mí, ¿ya? A nivel familiar podemos ver que empiezan a aparecer conflictos, principalmente relacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, pero resulta que estoy pensando en mi trabajo. Entonces, los conflictos entre miembros de la familia aparecen mucho más frecuentes porque puedo estar más desatenta o desatento, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con mi familia, ¿ya? Disforia es un concepto también que puede aparecer. La disforia tiene que ver con cambios anímicos. Puede que un día ande muy irritable, al otro día estoy muy eufórica, ¿ya? La disforia habla de una irregularidad en mi estado de ánimo, ¿ya? Hipersensibilidad a estímulos también a nivel familiar, ¿ya? Puede que me moleste mucho más el sonido que hacen mis hijos corriendo de un lado para otro en el pasillo, ¿cierto? Cosas que antes no me molestaban. Entonces, la hipersensibilidad a estímulos aparece también, ¿ya? Y a nivel laboral también hablamos de algo similar en torno a los problemas relacionales. También pueden aparecer conflictos con mis compañeros de trabajo, conflictos con mis superiores, ¿ya? Conflictos con quienes tenga a cargo también puede ser, ¿ya? En todas direcciones, ¿ya? Por cierto, también ausentismo laboral, porque no pude, porque no alcancé, ¿cierto? Porque también cuando llega el momento de priorizar, ¿qué es lo que tengo que priorizar en este momento? ¿Llegar al trabajo o llevar a mi hijo al jardín? Probablemente escojamos la segunda, ¿ya? Y eso me va a hacer fallar o tener errores en el ámbito laboral, ¿ya? Aislamiento social también. Es decir, yo ya me resté, no estoy participando tanto, como no vengo, entonces me empiezo a restar un poco de las instancias sociales en el ámbito laboral. El aislamiento en el ámbito laboral es súper preocupante, lo hemos visto bastante, ya es un síntoma también que se asocia mucho a inicios de síntomas depresivos, por ende es algo a lo cual estar atento. Si yo veo un colega de trabajo que lo veo con doble presencia y además se está aislando, es de preocuparse, ¿ya? Y en el ámbito laboral hay un factor también clave, que es que
empiezo a perder interés por lo que es mi trabajo, ¿ya? Aquí quisiera hacer una distinción, chiquillos, con lo que es el estrés laboral, ¿ya? Hablamos de la doble presencia, que pudiese generarme estrés, o que el estrés pudiese también generar una doble presencia, también es un factor de riesgo, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de estrés laboral, no hablamos de un estrés a secas. El estrés laboral está situado en mi ámbito laboral, ¿ya? El estresor está en mi trabajo, ¿ya? Y un síntoma muy característico del estrés laboral es la despersonalización. Yo deshumanizo a mi entorno y mi quehacer, ¿ya? Le pierdo ese interés a mi quehacer. Mecanizo mi trabajo. Si pudiéramos describirlo en una sensación, el estrés laboral se asocia mucho a esta sensación del piloto automático, en simples palabras, ¿ya? Pero la doble presencia es un fenómeno más amplio que el burnout o estrés laboral, ¿ya? Pero a mí me parece súper interesante que también tengamos clarito qué significa estrés laboral. El estrés laboral está en mi trabajo, ¿cierto? Y se constituye a través de el cansancio, el desgano, pero la despersonalización también, ¿ya? Mi deshumanización hacia el resto, ¿ya? Hay consecuencias, si miramos esta imagen, las consecuencias son bastantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el desatender cualquiera de estos polos me puede llevar a errores, me puede llevar incluso a accidentes, ¿ya? Así que es súper relevante estar atento a ello. Este es un dato que a mí me interesa mucho compartirles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud mental, en Chile nos encontramos ante una realidad muy adversa, ¿ya? No les voy a mentir. La prevalencia de las enfermedades en salud mental hoy día en Chile ha alcanzado el 24%, ¿ya? De las enfermedades. Esto está graficado en la Encuesta Nacional de Salud, ¿ya? Por ende, a partir de este análisis, se proyecta, ¿cierto?, a tanto en el mundo público como privado, que las empresas y las instituciones debemos, ¿cierto?, aumentar el acceso a instancias preventivas y empezar a tratar la temática de la salud mental porque está muy estigmatizada, ¿ya? Todavía estamos en un polo muy psicoeducativo, ¿ya? Todavía no estamos tan avanzados en la discusión sobre salud mental. Por lo mismo es que empezar a reducir este estigma de que no es malo que yo acceda a un especialista en salud mental, por ejemplo. No necesito tener un problema necesariamente tampoco para acceder. Hay muchos estigmas que tenemos que ir derribando y eso hay que hacerlo en conjunto, ¿ya? Por datos de la Suceso, en el informe de seguridad y salud en el trabajo, el 67% de los diagnósticos de enfermedades profesionales es por salud mental, ¿ya? Este es un dato que algunos me podrían decir, de pronto está un poco, tenemos que leerlo, ¿no? En ver la letra chica. ¿Por qué? Porque muchas veces estos diagnósticos en salud mental o no se proyectan a un tratamiento, ¿cierto? O resulta que fui al profesional de salud mental porque yo sé que con este profesional puedo tener una licencia, ¿ya? También ocurre a veces que tenemos como trabajadores malas prácticas asociadas a enfermedades profesionales, ¿ya? Pero a mí me parece que es un valor bastante fiel a lo que hemos visto también acá en la clínica. El 67% es harto, estamos llegando casi a un 70% de enfermedades profesionales que son por salud mental, así que es bastante preocupante. No necesariamente estos problemas de salud mental se deben al trabajo, pero sí están afectando el ámbito laboral, ¿ya? Aquí podría caer la doble presencia, sin duda. Si hablamos de los factores de riesgo, cuando pensemos en factores de riesgo sobre la doble presencia, me interesa que pensemos en términos de la probabilidad de que me ocurran eventos en la vida, ¿ya? Aquí yo pongo como primer tema el duelo. El duelo es uno de los mayores motivos de consulta que vemos acá en la clínica de colaboradores, ¿ya? ¿Por qué será? Porque en la vida a todos nos ha tocado perder algo o lo vamos a perder en algún momento, ¿ya? El duelo
es un proceso que no solamente habla de fallecimiento, sino que también puede hablar de la pérdida, ¿ya? Pérdida de un proyecto, de expectativas que yo tenía, que no se cumplieron, ¿ya? El duelo es una palabra muy amplia. Hoy en día también vemos muchos tipos de duelo que son nuevos, el duelo migratorio, por ejemplo. Acá en la clínica nosotros tenemos un montón de colaboradores que también son extranjeros, que han tenido que abandonar su país por necesidad, ¿cierto? Y eso implica también pérdida de redes. Ahí hay un duelo, ¿ya? El duelo perinatal también, pocas veces se hablaba, hace muy poco se empezó a instalar como una temática, ¿no? Que las mujeres cuando tenemos pérdidas, también eso genera un duelo. Yo he escuchado a muchas mujeres ya más avanzadas de edad que en su tiempo no era un tema, no se hablaba, ¿ya? Entonces también hoy en día estamos abordando muchos más duelos de los que veíamos anteriormente. El concepto es bastante amplio, como verán, pero sin duda es un factor de riesgo. Si yo en algún momento, ¿cierto?, me veo enfrentado a un duelo, es para estar atenta respecto de la doble presencia, ¿ya? Porque voy a estar más preocupada, probablemente en mi trabajo, ¿cierto?, etcétera. El trauma también es un factor de riesgo. Cuando hablemos de trauma, vamos a hablar de situaciones que impactan, ¿ya? Impactan de tal manera a mi cuerpo que me deja con secuelas emocionales. ¿Ya? Trauma pudiese ser un accidente de trayecto, por ejemplo, ¿ya? Que esperemos que no tenga tan malos resultados ese accidente de trayecto. Pudiese ser también un asalto, que hemos visto bastante temas de delincuencia, ya sea porque fui testigo de una situación de delincuencia o porque yo fui la víctima, ¿ya? No necesariamente tengo que ser la persona directamente afectada, ¿ya? Pero uno cuando es testigo también se afecta y eso puede también generar un trauma, ¿ya? Un trauma también, dentro de los traumas aparece el abuso sexual, ¿ya? Cuando hablamos de trauma hablamos de huellas que penetran en mi cerebro, ¿ya? Si nosotros hiciéramos una imagen en nuestro cerebro, ¿ya? El trauma está plasmado como una huella en mi cerebro, ¿ya? Y esa huella en el día a día yo cómo la vivo. Habitualmente el trauma se vive a través de la memoria emocional, ¿ya? No de la memoria cognitiva. Es decir, yo recuerdo el trauma a través de sensaciones de mis sentidos, ¿ya? Imágenes, sonidos, aromas, ¿ya? El trauma en sí es un tema muy complejo, ¿ya? Que involucra a su vez la idea de que esta huella, ¿cierto?, queda plasmada, pero en una memoria sensorial que tiene impacto en mi día a día, ¿ya? Por ejemplo, sufrí un accidente de trayecto y ahora tengo angustia de venir a mi trabajo, porque justo me ocurrió en mi trayecto. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a llorar, pero no entiendo por qué, ¿ya? Tengo mucha angustia, se me aprieta el pecho, la garganta, me cuesta respirar, pero no entiendo muy bien a qué se debe, ¿ya? El trauma se vive de manera desorganizada, ¿ya? Por eso se necesita orientación y es un factor de riesgo para la doble presencia, ¿ya? La depresión, también sin duda, es una de las patologías más presentes en Chile y que es un factor de riesgo también. Cuando existe depresión, nuestro cerebro se afecta, ¿ya? Vamos a dejar de tratar con lenguaje cotidiano la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión tiene un correlato en mi cerebro, ¿ya? El lóbulo frontal de mi cerebro se ve afectado. Por tanto, mis funciones ejecutivas, la idea del movimiento, de levantarme de la cama, de irme a duchar, me va a costar mucho más que una persona que no tiene depresión, ¿ya? El lóbulo frontal a la vez se encarga de la toma de decisión, ¿ya? Por eso vemos personas con depresión que toman decisiones más abruptas sobre su propia vida, ¿ya? Y otra parte de nuestro cerebro que se afecta con la depresión es el hipocampo, que se encarga de la memoria y del aprendizaje, ¿ya? A las personas con depresión les cuesta aprender cosas nuevas, ¿ya? Y tienen la memoria de trabajo un poco alterada. Resulta que no sé dónde dejé esto, y tenía 2 tareas que hacer, pero no me acuerdo de la segunda, ¿ya? Mi memoria está alterada. Entonces, si hablamos de depresión, hablamos de un correlato neurológico, chiquillos,
¿ya? Para que dejemos de decirle a nuestro familiar, a veces uno ocupa palabras súper sencillas para dirigirse a familiares que están con depresión. Ya, no, levántate, anda a bañarte, cuando en realidad es mucho más complejo que eso, ¿ya? Las personas con depresión requieren de que seamos un poco más asistencialistas en un comienzo, ¿ya? La depresión, factor de riesgo importante. El estrés también, ¿por qué? Porque el estrés libera cortisol en nuestro cerebro, y el cortisol es el enemigo número uno, tanto de la depresión, ¿ya? Como de otros procesos biológicos, ¿ya? El cortisol hay que intentar reducirlo, por cierto que para eso nos contribuye el ocio, ¿ya? Y vamos a ver otras estrategias que pudiesen regular los niveles de estrés, ¿ya? El rol de cuidador, sin duda, que también es un factor de riesgo, hablábamos recién, la doble presencia involucra muchas veces que la mujer está en desocupación debido al cuidado de algún familiar, ¿ya? El rol de cuidador es un problema hoy en día en Chile que se está abordando, ya de a poco han aparecido también estudios, ya proyectos que se han levantado en torno a cuidar a los cuidadores, ya. Hace pocos años ni siquiera se hablaba de esto, así que vamos bien encaminados en poder abordar esta temática, porque cada vez existen más cuidadores y un país cada vez más envejecido también, por ende, muchos futuros cuidadores, ¿ya? Y un factor de riesgo importante, y aquí aludo a todos quienes trabajamos en salud, es la atención directa a personas, ¿ya? El hecho de que yo atienda a personas me hace mucho más propenso a tener estrés, ¿ya? Estrés incluso laboral. Entonces, súper importante, personas que trabajamos en salud, tenemos que estar atentos a nuestra salud, ¿ya? Suena fácil, no es tan fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia que hemos tenido acá en la clínica, las personas que trabajamos en salud no necesariamente atendemos a nuestra propia salud, ¿ya? Es una tarea ahí que tenemos bien pendiente, que hemos comenzado, sí, al menos acá en la clínica, de empezar a problematizar los cuidados hacia otros y los cuidados propios, ¿cierto? Pero, sin duda, estamos más en riesgo, por ende tengo que estar más atento a mi salud mental, hacer actividades que me ayuden a descomprimir, ¿ya? Que nosotros en psicología lo llamamos sublimar, ¿ya? Que es liberar toda esta energía que me produce el paciente, que me produce mi familia, ¿ya? Que me produzco yo, pero necesito liberarlo en algo, canalizarlo, ¿ya? Y la carencia de redes, sin duda, es un factor de riesgo. O sea, si vemos una mujer que es madre soltera, que su familia no está acá en Chile, sin duda la doble presencia es un factor que afecta doblemente, ¿ya? Las redes son claves, y aquí vamos también a ver que no siempre tiene que ver con que yo efectivamente carezco. A veces es que no lo pido, a veces es que tiene que ver con mi posición respecto de cuándo pido ayuda, ¿ya? No todo es negativo, así que vamos a ver algunos factores que sí, por cierto, me protegen dentro de este contexto de la doble presencia, ¿ya? Establecimiento de límites, que es una de las principales problemáticas que vemos en Vox con mujeres, ¿ya? Lo mucho que nos cuesta poner límites, ¿ya? Vamos a ver que este establecimiento de límites tiene que ver con la reeducación de mi entorno también, ¿ya? ¿Cómo hago entender a mi entorno que no puedo con todo, o que tú también puedes con todo, o puedes con algo, puedes con la parte, ¿ya? Activación de redes de apoyo, ¿ya? En la medida en que tengo activas mis redes, ¿ya? Que pueden ser amistades, que puede ser mi familia extensa, ¿ya? Voy a estar mucho más protegida, sin duda. Comunicación efectiva, y aquí quisiera detenerme en pensar que la comunicación efectiva es en todas direcciones, en el ámbito laboral, en el ámbito personal y en el ámbito social, ¿ya? Sin duda voy a estar mucho más tranquila si comunico de manera efectiva, ¿cierto? A mi jefatura que tengo esta dificultad con mi hijo, o que mi hijo necesita de ciertos cuidados especiales, ¿cierto? Entonces, comunicarme es clave para poder contribuir al bienestar dentro de este contexto de la doble presencia, ¿ya?
No siempre nos comunicamos de buena manera, no siempre nos damos a entender, ¿ya? De que estamos preocupadas, de que eso nos afecta emocionalmente, ¿ya? A veces entregamos estos mensajes sin involucrar el feedback emocional, ¿ya? Y la comunicación también tiene que ser emocional, sobre todo si hablamos de que tu preocupación tiene que ver con que estás con la familia y estás con el trabajo a la vez. Entonces, ojalá sepamos dar feedback a nuestras jefaturas, a nuestros superiores, desde el ámbito emocional. ¿Sabes qué? Estoy preocupada porque me está pasando esto, ¿ya? O sabes que estoy nerviosa, ando muy ansiosa, ¿ya? Está bueno también compartirnos desde el feedback emocional, ¿ya? Porque es mucho más fácil que alguien me entienda desde el feedback emocional que desde el feedback cognitivo, porque ahí sí que tenemos diferencias de opiniones, ¿ya? Todos los seres humanos somos distintos, pero desde la emoción sí es posible que empaticen mucho más conmigo y yo empatizar mucho más con otro, ¿ya? Definir mi rol, súper importante. Acá lo que hemos visto también en la clínica es que a veces tenemos confusión de rol, ¿ya? A veces existe por temas organizacionales, que puede ocurrir porque a veces tenemos cambio, una colega que se fue con licencia, etcétera, etcétera. Independiente de ese contexto, es súper importante sugerir la definición de mi rol, por una parte, si es que es un cambio organizacional, y si tiene que ver con una confusión propia, empezar a definirme. Ya, yo soy enfermera. Mi rol de enfermera en este espacio tiene que ver con esto, esto y esto. ¿Ya? Porque a veces traspasamos ese límite, ¿cierto? Y efectivamente tenemos mucha más carga laboral, ya tenemos mucha más carga en torno a quedarme rumiando o preocupada pensando, ¿cierto? En lo que no se hizo, ¿ya? Entonces la definición de mi rol es clave, ¿ya? Tenemos un rol que tiene que ver con el trabajo, en este caso soy enfermera, ¿cierto? Y el rol que también tengo en mi familia. Mi rol es ser madre, mi rol es ser madre y padre, ¿ya? Súper importante definirme, ¿ya? Otro factor que nos protege sin duda es el trabajo cooperativo y colaborativo, ¿ya? En la medida en que tengo un equipo que está dispuesto a colaborar, ¿ya? Con lo que, por ejemplo, una colega tuvo una dificultad con su familia y tuvo que ir a cubrir esa situación. Si tengo un equipo que va a cubrir esa situación, ¿ya? Sin duda es un factor que protege al equipo, ¿ya? Trabajo colaborativo y de equipo es clave y estamos en un contexto muy competitivo, ¿ya? Por ende, ojalá darle el vuelco a esta mirada, ¿cierto? De que a pesar de que estamos en un contexto tan competitivo como la salud, ¿cierto? Eh, trabajamos más cuando trabajamos, o sea, trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. Y eso es así, ¿ya? Y probablemente el paciente también lo entienda así. Otro factor que nos protege es la información, ¿ya? Y esto lo puse porque es algo clave, ¿ya? Acá en Clínica Santa María, hace poquito, tenemos esta ley Carín que nos cubre como un paraguas, ¿cierto? En temas que tengan que ver con violencia dentro del espacio de trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Existe un protocolo. Tenemos un protocolo que se elaboró hace unos años, previo a la ley Carín, ¿cierto? Un protocolo que hoy en día está en proceso de actualización, porque sin duda requiere mejoras, tal como los tiempos lo exigen, ¿cierto? Pero la tranquilidad que tiene un colaborador al leerse el protocolo y al estar informado es muy distinto al colaborador que no se leyó el informe, que no se leyó el protocolo, ¿ya? Es súper importante informarme, ¿ya? Y ahí tenemos una responsabilidad individual, ¿ya? De uno como trabajador, uno como persona tiene que informarse, ¿ya? Por otra parte, y sin duda, como empresas, aquí estamos en el ámbito privado, ¿cierto? Las empresas tienen desafíos de crear programas que tengan que ver con la concientización y la prevención, ¿ya? En Clínica Santa María tenemos un programa, ahí les voy a comentar un poquito acerca de nosotros, ¿cierto? Pero el ideal es que esto se expanda, que en cada lugar, ¿cierto?, tengamos un programa que aborde esta temática, y no solamente la doble presencia, sino que también está disponible para todos los fenómenos que ocurren a las personas que trabajan en salud y que además tienen esta doble jornada de la que hablábamos, ¿ya?
Entonces, súper importante y es un compromiso que se ha delineado desde las diferentes planes de la OMS que tenemos que comprometernos con este punto. ¿Ya? Contarles un poquito de nuestro programa, y aquí yo me pongo muy contenta porque me encanta mi trabajo. Nosotros somos un programa compuesto por 2 personas. Quizá no me lo van a creer, pero somos 2 personas, ¿ya? Alison González, que es asistente social, y yo que soy psicóloga clínica, ¿ya? Detrás de todo este trabajo estamos nosotras 2, somos más bien una dupla, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros nos aproximamos a los colaboradores, ¿ya? Entregando apoyo psicológico. No hablamos de una psicoterapia de por sí, porque no es un proceso psicoterapéutico, ¿ya? Son instancias de intervención clínica, ¿ya? Que pueden ser grupales, aproximándonos a los servicios que son más críticos en salud mental. Si ustedes me preguntan cómo determinamos lo crítico, ahí hay varios indicadores que nos pueden dar luces, ¿ya? Emergencias psicológicas que ocurren en los servicios, como puede ser la muerte de un compañero de trabajo, como puede ser un intento suicida de un compañero de trabajo, una compañera, y ahí podríamos seguir. Emergencias psicológicas pueden existir muchas, ¿ya? Ese es un indicador importante. Servicios que no se toman vacaciones, hay muchos servicios que tienen vacaciones acumuladas, pero tremendamente, ¿ya? Sin duda son servicios que están con mucho más estrés, ¿ya? Otro factor relevante son la cantidad de casos individuales que a veces nos llegan en determinados servicios. Resulta que, voy a ponerles un ejemplo, nos llegaron 20 colaboradores del área de maternidad, y nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando entonces en maternidad? Porque, ¿cómo hay tantos casos? ¿Ya? Sin duda es una lucecita roja, una alerta para poner nuestras energías también en este servicio, ¿ya? Y así seguimos con varios indicadores que nos dan luces de los más críticos, ¿ya? Y ahí nosotros nos aproximamos a través de talleres, de charlas, hacemos talleres de arte terapia, ¿ya? Conversatorios, dependiendo de lo que vamos consensuando con las jefaturas y los líderes de los servicios. Ellos nos van diciendo sus necesidades, nosotros vamos observando, hacemos un primer diagnóstico también y entregamos estas intervenciones, ¿ya? A la fecha han participado este año 1.300 colaboradores en talleres. Es un número grande, así que estamos súper contentas, ¿ya? Que la participación aumente, porque en la medida en que la participación aumenta, la salud mental también está mejor. La participación es un factor protector, ¿ya? Y aquí yo les pongo 2 gráficos de torta, donde hablamos de colaboradores que son atendidos según género. Estamos hablando en Clínica Santa María que de la mayoría de los colaboradores que atendemos, el 77% son mujeres, ¿ya? Estos son porcentajes que los podemos asociar a lo que acabamos de ver anteriormente, ¿cierto? O sea, la mujer requiere de un acompañamiento, un apoyo psicológico, porque está excedida con ciertas problemáticas que tienen que ver con lo familiar, con lo personal e incluso laboral, ¿ya? También nos llegan hombres, por cierto, no son la mayoría, pero también vemos un alto porcentaje. Entender que este primer gráfico está influenciado porque el mundo de la salud está compuesto mayormente de mujeres, ¿ya? También esa es una realidad que vemos en salud y que tiene un sentido también. Por algo, las mujeres trabajamos en cuidado, ¿ya? Y aquí me gustaría compartirles un dato súper interesante, que son los motivos de consulta por los cuales un colaborador se acerca a pedir ayuda, ¿ya? Una información súper fresquita, ¿ya? Principalmente lo que vemos son trastornos anímicos indeterminados, ¿ya? Aquí no vamos a hablar de que la persona tiene depresión, tiene una depresión mayor o una persistente, no nos atañe a nosotros diagnosticar, ¿ya? Pero sí vemos colaboradores que tienen trastornos de ánimo no tratados, ¿ya? Y que por primera vez quizá pueden tener esta posibilidad del acceso a salud mental y consulta, ¿ya? Muchos colaboradores por primera vez han tenido la oportunidad de acceder a un apoyo psicológico, así que también eso es súper interesante, ¿ya? Lo segundo que vemos mayormente son situaciones de cuidado, precisamente, cuidado familiar. El 14% de estos motivos de consulta son
por cuidado, ¿ya? Porque tengo un familiar que es adulto mayor o un niño o una niña que tiene necesidades especiales también, ¿ya? Posteriormente vemos el burnout o estrés laboral, que lo vamos a entender que el concepto es el mismo, ¿cierto? Solo que burnout alude al término de quemarte, ¿cierto? Quemarme por el trabajo. Entonces, el burnout también es un factor por el cual consultan harto los colaboradores. Cuando uno tiene estrés laboral, chiquillos, uno debería ir a su mutual, idealmente. Sin embargo, no todos los colaboradores deciden ir a la mutual. Cuando no deciden, el programa de apoyo psicológico también es una opción para brindarles apoyo. Y hoy en día vemos hartos colaboradores que por estrés no han querido ir a H, pero han querido igual este apoyo, ¿ya? El programa de apoyo psicológico nació en pandemia y nació por el estrés laboral. Sin embargo, hoy vemos motivos de consulta muy diversos, ¿ya? Y ahí sumamos, y aquí no voy a especificar más, pero sí hay varios motivos de consulta interesantes que tienen que ver con el duelo del fallecimiento de algún familiar, un accidente de trayecto, conflictivas familiares o conflictivas con relaciones laborales también, conflictivas con un compañero, con mi jefatura. Eventos centinela no son lo más frecuente, pero también los cubrimos, que para quienes no conocen el término, refiere a estos errores médicos que pueden ocurrir, ¿ya? Y el duelo por fallecimiento de algún colaborador, que también lo hemos tenido, ¿ya? Cuando fallece un compañero de trabajo, no aquí físicamente en el trabajo, resulta que ATS no cubre esas situaciones y quedaba al alero de nadie. Pero sin duda nos afecta cuando un compañero de trabajo fallece. Entonces, nosotros cubrimos estas situaciones actualmente, ¿ya? Si hay un colaborador que fallece porque tenía problemas coronarios, estoy poniendo un ejemplo, y falleció en su casa, no llegó al turno, el equipo súper preocupado, ¿cierto? Y se entera en turno el equipo que su compañero ha fallecido. Sin duda no estamos en las condiciones de hacer el mejor de nuestros trabajos, ¿ya? Entonces ahí nosotros también nos dirigimos a atender situaciones como estas. Y les damos cobertura individual también a colaboradores que lo necesitan, ¿ya? Y pongo aquí también el último, que es agresión de pacientes. No es el mayor motivo de consulta, digamos, pero sí ocurre. Y está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Hay un desafío ahí muy grande respecto de qué hacemos con el paciente que a la vez es cliente, ¿no? ¿Cómo damos a entender nuestros deberes y nuestros derechos dentro del paciente, ¿ya? Hay un desafío en el ámbito de las comunicaciones, hay un desafío en el ámbito de la cultura, ¿ya? Entonces, ese es un punto que hemos estado viendo, que se está trabajando, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? ¿Ya? Cuando ocurren agresiones, hablamos de agresiones físicas o psicológicas. Hay muchos colaboradores que no valoran o no validan la agresión psicológica a veces. Dicen, no, ya sí puedo seguir, ya sí me ha ocurrido 5 veces, ¿ya? Cuando en realidad esas repercusiones pueden verse más a largo plazo. No necesariamente hoy, pero incluso los síntomas los puedo presentar más adelante. Entonces, súper importante, si yo sufro una agresión de paciente o de familiar de paciente, ojalá consultar. Y qué mejor también que exista un programa, ¿cierto?, que cubra estas situaciones, porque ocurren en el ámbito laboral, entonces tienen que estar cubiertas, ¿cierto? Eso es un poco de lo que nos ha ocurrido acá en la clínica, ¿ya? Y aquí yo les comparto algunas sugerencias que aparecen desde la experiencia clínica, ¿ya? Desde mi experiencia en Vox, como también en el ámbito de la experiencia colectiva, ¿ya? Hablamos de talleres, de charlas, ¿ya? Hay una dinámica que aparece bastante en las mujeres, ¿ya? Que tiene que ver con la castración. Aquí yo les voy a definir este concepto. ¿A qué se refiere la dinámica de la castración? Alude al concepto de el no dejar hacer. No dejo hacer a un otro. ¿Por qué? Porque a mí me queda bien hecha la cama, porque a mí me gusta cómo me queda, porque yo lo hago mejor, ¿ya? Porque si lo hace él, lo va a hacer incompleto, ¿ya? A eso nos referimos con la dinámica de la castración. No dejo hacer al resto o acostumbro a mi entorno a que yo voy a hacer. Entonces, ¿para qué va a hacer el otro si lo voy a hacer yo? Si yo sé resolver,
¿ya? Se asocia a una imagen de una mujer muy autosuficiente, cuando en realidad, en el fondo de sus corazones, lo único que quieren es que alguien le diga, sabes que yo te ayudo, pero yo doy a entender al mundo que soy autosuficiente, entonces no recibo la ayuda. Nadie me levanta la manito para decirme, yo quiero ayudarte, ¿ya? Entonces, súper importante que empecemos a cortar con esta dinámica de la castración, que, bueno, si mi pareja hace mal la cama, aprenderá. A la primera, quizá no me va a gustar cómo quedó, y voy a andar súper irritable toda la semana, porque lo hace mal, no lo hace como yo lo hago. Pero a la segunda semana probablemente le va a poner un poquito más de amor, ¿ya? Vamos a ir acostumbrando también al resto de que se puede construir en conjunto, ¿cierto? Trabajar en equipo. Ocurre mucho con las mujeres y nos ha aparecido harto en Vox y en los grupos, que no dejamos hacer, ¿ya? Otro ámbito que se ve bastante y que tenemos que desarrollar porque es algo que nos protege, son las herramientas socioemocionales. Cuando hablamos de herramientas socioemocionales, hablamos de 5, principalmente, ¿ya? Yo les voy a mencionar las que me preocupa que desarrollemos, ¿ya? Que tienen que ver con el autoconocimiento, principalmente, ¿ya? Detener a conocerme. ¿Qué es lo que me amenaza en la vida? ¿A qué le tengo miedo? ¿Ya? Porque probablemente si conozco a qué le tengo miedo, qué cosas me amenazan, voy a estar mucho más preparada para mi respuesta, ¿ya? Probablemente, si sé que le temo a la muerte, voy a saber que tengo que empezar a hablar de ella, porque no puedo vivir en silencio ese miedo. La única manera de poder tratar con la muerte es hablando de ella, ¿ya? Si yo sé que le tengo miedo a la soledad, y cada vez que me quedo sola en la noche, me baja ansiedad, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo enfrentar eso? Súper importante conocerse. Ahí hay una carencia que tenemos en las herramientas socioemocionales porque nosotros, quienes tenemos más de 25 años, no recibimos educación socioemocional en las escuelas. Hoy en día los chicos en sus currículums escolares sí lo tienen, nosotros no lo tuvimos, entonces tenemos una carencia y los niños nos pueden dar lecciones respecto de este tema, ¿ya? Y, por cierto, que tenemos que cultivar también un ejercicio que se da mucho en la psicología y que me gustaría compartírselo para que ustedes lo transmitan a sus espacios, que es la revisión de la contratransferencia. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros como personal de salud, ¿ya? Sin duda, nos afectan las cosas que vemos con nuestros pacientes, ¿ya? No siempre, pero ocurre. En psicología ocurre mucho más, por cierto, porque nosotros vemos problemas directamente con personas, pero en el ámbito de la salud también ocurre. Resulta que me tocó atender a un niño en urgencia pediátrica, ¿ya? Y el niño tiene la misma edad que tiene mi hija, y este niño entró por un intento suicida. Entonces yo me desbordo llorando, me produce angustia. Eso se llama contratransferencia, ¿ya? Lo que me hace emocionalmente, lo que me produce la relación con el paciente, ¿ya? La revisión de la contratransferencia es importantísima, chiquillos, ¿ya? No por nada se da que haya un paciente que me resuena más que otro, ¿ya? Y eso se conversa y ojalá empecemos a abrir espacios clínicos de supervisión donde podamos revisar nuestras contratransferencias. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones, chiquillos, ¿ya? Y es bueno conocer nuestras limitaciones. Es decir, ¿sabes qué? Yo con abuso sexual no puedo tratar porque es un tema que a mí me cuesta, ¿ya? Y es bueno que eso se transparente en el equipo. ¿Sabes qué? A mí con adolescentes me cuesta. Déjenme a mí todos los chicos, niñas, niños. Pero con este paciente en particular a mí me cuesta. Puede ser que en un comienzo el equipo, claro, dejemos a la colaboradora sin atender a adolescentes, pero la idea es que cultivemos herramientas, compartamos las herramientas en estas supervisiones a la colaboradora que le cuestan, ¿ya? Entonces, súper importante no solamente autoconocerme, sino que también entender que debo conocerme en el ámbito laboral también, revisar qué es lo que me producen mis pacientes, ¿ya? Otro concepto que tenemos que revisar para cuidarnos, chiquillos, es los mecanismos defensivos, ¿ya? Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa, ¿cierto? Para virus, para bacterias,
¿ya? Sin embargo, en la mente también tenemos mecanismos de defensa, ¿ya? Hay mecanismos que son más primitivos o más inmaduros, y hay otros que son más maduros. Cuando hablamos de mecanismos inmaduros, hablamos de, por ejemplo, la proyección, ¿ya? ¿A qué es una proyección? Proyección se refiere a ver, esto en lenguaje cotidiano, ver la paja en el ojo ajeno. Proyecto que mi compañera está enojada, uy, que anda pesada la Juanita, cuando en realidad yo soy la persona que anda irritable toda la semana, ¿ya? Eso es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Y es bastante primitivo. ¿Por qué? Porque estoy proyectando algo que me ocurre a mí y no soy capaz de identificarlo, ¿ya? Los mecanismos de defensa, está bien que ocurran, nos protegen, ¿cierto? Tal como los biológicos. Sin embargo, los mecanismos de defensa, cuando uno abusa de ellos, se pueden volver problemáticos, ¿ya? Un mecanismo maduro, pero que puede volverse inmaduro si abuso, es la evitación, ¿ya? Evitar el conflicto, ¿no? Sabes que están todos mis compañeros ahí discutiendo sobre la situación que ocurrió, pero yo voy a tomar un paso al costado. Pero resulta que ya llevo con un paso al costado en todas las reuniones de equipo. Entonces quizás ya no es tan positivo, ¿ya? Los mecanismos de defensa se activan ante amenazas. Por eso, súper importante el punto de arriba. Es importante conocer qué me amenaza para ver qué mecanismo activo. Resulta que cuando hay conflicto, me pongo súper evitativa, ¿ya? ¿Cómo cambio ese mecanismo? Porque hay otros. ¿Cómo los cambio? Ojalá revisando qué otros mecanismos pueden existir. Un mecanismo de defensa muy maduro que ocupan harto los equipos es el humor, ¿ya? El humor, súper positivo que existe en los ámbitos de salud, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo el humor lo aplico a todo contexto? Resulta que ya hemos tenido 3 fallecimientos esta semana en la unidad y me sigo riendo. Sigo con humor en el equipo. Quizá el equipo no está ocupando un mecanismo defensivo que les contribuya, ¿ya? Porque no es natural reírse, ¿cierto?, de la repetición de esos eventos continuamente, ¿ya? Otro punto al cual estar atentos son las herramientas de comunicación. Y aquí yo me ligo harto al arte, porque no solamente existe el lenguaje verbal, ¿ya? Si a mí me cuesta hablar, ¿ya? Si no es la forma en que me acomoda, existen otros canales donde yo puedo expresarme, ¿ya? Hoy en día están cada vez más validados, ¿ya? Y es importante que yo tenga estas herramientas, ya sea la música, el baile, ¿ya? Todo aquello que me aporte a poder expresar mis emociones, ¿ya? Herramientas de comunicación existen varias, ¿ya? Sin embargo, quiero que se queden con un concepto que tiene que ver con la psicología, que también quiero compartírselos para que se expanda a las ciencias de la salud, que tiene que ver con la tonalidad, ¿ya? Uno como psicólogo trabaja en su tono muscular, ¿cierto? En su postura, en su actitud. Eso tiene un nombre y se llama tonalidad, ¿ya? Yo cuando estoy frente a un paciente que es depresivo, habitualmente el paciente con depresión es un paciente que habla despacio y lento, ¿ya? Mi tonalidad ante un paciente que está en esa condición tiene que ser moverme más rápido y hablar más fuerte, ¿ya? Cuando hablamos de herramientas de comunicación, quiero que sepan que tienen una cajita al lado de su puesto de trabajo donde van a poder sacar la tonalidad que usted necesite. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes necesitan que uno tenga una tonalidad distinta, ¿ya? Probablemente si yo estoy con los brazos cruzados, sin mirar a los ojos, probablemente no se van a sentir escuchados por mí. O sea, van a decir, esta persona no me está escuchando. Y se puede incluso transformar en un paciente agitado o un paciente violento en el futuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque no lo escuchó, porque tenía esta tonalidad, ¿no? Entonces, es súper importante entender que la comunicación, el 80% de la comunicación es no verbal. Y independiente de mi estado de ánimo, porque a todos nos pasan cosas en la vida, ¿cierto? En la vida familiar, en la vida personal. Independiente de ello, yo siempre en mi puesto de trabajo al lado voy a tener esta cajita mágica de la tonalidad, donde voy a poder sacar la tonalidad que se requiere para esta instancia, ¿ya? Tiene que ver mucho con el role-playing, con la actuación, aunque no lo creas,
¿ya? Y por último, un concepto que me parece súper importante es el del sanador herido. Las personas que trabajamos en salud, ¿ya? Tenemos una preocupación, un interés genuino por el cuidado, ¿ya? Y no es por nada que nos hemos dedicado a este rol, ¿ya? Somos personas que cuidan, ¿ya? Y por ende, tenemos también que ser cuidados. Y para ello también tenemos que estar con una tonalidad abierta a que los demás nos cuidan, ¿ya? Así que ahí está el desafío mayor también de cómo abrirnos a que otros nos cuiden, ¿ya? El concepto de sanador herido es de un libro, ¿ya? Humanista, donde se habla mucho de esta posición, de que las personas que hemos dedicado a salud lo hemos hecho por un interés que viene muy desde nuestra infancia, desde nuestras formaciones, ya sea porque vimos un antirreferente o porque vimos un referente, algo que nos llamó la atención respecto del cuidado, ¿ya? Y aquí yo les voy a compartir, porque aquí ya me pongo chocha con Clínica Santa María. Estas han sido algunas de las experiencias que hemos compartido, estrategias. Este es un mapeo corporal que hicimos en uno de los servicios de medicina y cirugía. Este también es un taller de juego colaborativo. Hicimos bastantes juegos distintos donde intentamos contribuir a la colaboración de equipo, porque antes ni siquiera se miraban a los ojos, ¿ya? Así que también lo hacemos a través de dinámicas creativas. Ocupamos la escultura también, donde elaboramos, en esta actividad en particular, eran unos tótem que identificaban mis habilidades a disposición del grupo, porque no todas las habilidades las dispongo necesariamente, ¿ya? Por acá también un memorice y un fanzine. Cuando hablamos de fanzine hablamos de un modelo de revista pequeño, ¿ya? Esto se hizo en maternidad, como les contaba al principio, y abordaban temáticas que eran contingentes para ellas, ¿ya? Por acá pongo las caritas de todos los colaboradores, ¿ya? Donde no solamente hemos hecho esas actividades que les mostré recién, sino que también conversatorios, ¿ya? A veces tenemos instancias también de conversación. Y pongo ahí una virtual porque también nos ajustamos y somos súper flexibles a la realidad, ¿ya? Hay servicios donde no podemos ir físicamente. ¿Por qué? Porque son servicios críticos, ¿ya? Entonces, nos ajustamos siempre a la necesidad del servicio. Aquí también, esto es pabellón, gastroenterología, están súper concentradas y las chiquillas. Y ahí pudiera seguir infinitamente. No voy a seguir, pero podría seguir con muchas fotografías. Y aquí yo les pongo un mensajito, que es una canción, porque yo soy músico, eso no se los conté al comienzo. Esta canción se llama En un lugar del puerto, ¿ya? Y hay una frase que dice: corriendo vuelvo a la casa, mi madre siempre cosiendo, mi padre ¿dónde estará? A mí me resuena mucho esta frase y me emociona, ¿ya? Porque siento que hay un relato no visibilizado que tiene que ver con las infancias también, ¿ya? Que es la preocupación también de estas mujeres, ¿cierto? De qué va a pasar si yo no estoy, ¿ya? ¿Qué va a pasar si el padre está allá porque está trabajando? O quizás este padre no está, no lo sé, ¿dónde estará? ¿Cierto? Entonces, súper importante también visibilizar todos los discursos, ¿cierto? Pero lo que se ve desde la niñez, ¿no? Como yo quisiera que mi madre estuviera aquí, ¿cierto? Y no solamente repitiendo una conducta, sino que desplegándose en su integralidad también, ¿cierto? Así que con eso termino y les agradezco un montón por su atención, ¿ya? Y cualquier consulta, ahí vamos conversando. Ya, muchas gracias, Pía, por tu presentación, igual por tus reflexiones, de verdad, sobre todo la última parte, yo creo que a todos los que estamos hoy día presentes nos hace mucho ruido, sobre todo con el tema de lo que es la doble presencia. Pía, a mí me gustaría hacerte una consulta. Mira, nosotros como dirigentes sindicales sabemos la importancia que tiene la salud mental para nuestros colegas. Y nuestros colegas también lo hacen saber. Pero me gustaría decir que tú nos entregaras qué herramientas nosotros como dirigentes podemos hacer
para que esto de verdad se manifieste en los colegas, porque pese a que nosotros podemos hacer llamados de cuidar la salud mental, de contestar también los cuestionarios que van en relación a la salud mental en los lugares de trabajo, generalmente hay poca adhesión a esto, ¿ya? No sé si llamarlo poca adhesión, poco compromiso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para fomentar a que la gente conteste los cuestionarios, que participe en temas de salud mental? ¿Qué crees tú? Mira, desde la experiencia, porque nosotros partimos también, como dices tú, con encuestas, con afiches, ¿cierto? Pueden haber muchas estrategias, pero la estrategia que más nos ha servido es estar en terreno, ¿ya? Si yo algo les aconsejaría es estar con la gente, ¿ya? Hacer pequeños grupos. Nosotros hacemos un trabajo de hormiguita, ¿ya? Incluso hay servicios donde no se pueden salir más de 3 personas y tenemos que hacer el taller con las 3 personas, ¿ya? Y esas 3 personas funcionarán como agentes de estos mensajes o de esta información, pero en definitiva también tiene que ver con eso. A la gente le resuenan los procesos cuando alguien se involucra con ellos, alguien los escucha, en definitiva. El ideal es que esa persona sea especializada, o sea, un psicólogo, ¿cierto? Si no es así, más bien yo te diría que el impulso está en que busquemos la iniciativa de conformar un programa, ¿ya? A través de detectar los riesgos psicosociales que tienen que ver con la salud mental, ¿ya? Como un primer catastro. Pero sí, lo que nos ha funcionado es estar en terreno, conocer a la gente. Habitualmente cuando estoy en talleres, resultó que a una señora le resonó algo y después se quedó después de la sesión y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero pedir las sesiones que ustedes dan. Y habitualmente ocurre así, un Ya, trabajo muy de hormiguita. ya, Pía. Mira, vamos a Evelyn, me dice que podemos ver el video que queríamos mostrar al inicio de nuestra sesión. Súper. Vamos a ver ahí para que puedan ver la gente el saludito que nos tenía la doctora Evia Molina. Un saludo para todos los trabajadores del sector salud sobre este tema, ¿cierto? Cual tú ya expusiste y nos dijiste todas las importancias, los cuidados que tenemos que tener. Ahí está. ¿Ah? Listo. Vamos. Soy la doctora Elia Molina Milman, soy diputada por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Este 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental. Chile es uno de los países que tiene más problemas de salud mental en la región de las Américas y que consume más benzodiazepinas y otras drogas. Por lo tanto, es un temazo. Ahora, los trabajadores de la salud son seriamente afectados por esta verdadera pandemia, ¿no es cierto?, de problemas de salud mental, porque están permanentemente exigidos, viendo dolor, viendo miseria, y sobre todo durante la pandemia ha quedado muchas secuelas en términos de salud mental. Por eso quiero saludar y felicitar a FESPROSAP. ¿Por qué? Porque va a ser un webinar el día 10 de octubre en la mañana, a las 9:30, para poder discutir con psicólogas, con personas que son expertas en el tema, cómo mejorar la salud y cómo entender los problemas de salud mental en el ámbito de los trabajadores de la salud. Esta asociación es de profesionales de la salud privada, pero los profesionales de la salud, seamos privados o públicos, estamos tremendamente exigidos siempre y por lo tanto la salud mental de los trabajadores de la salud es importantísimo. Así es que les doy un gran saludo, un gran abrazo a todos y ojalá que les vaya súper bien en el webinar y poder seguir trabajando con ustedes en el futuro. Gracias, Evelyn, que por fin pudimos mostrar entonces este mensaje que nos daba la doctora y que también acompañado con tu mensaje, Pía, para todos los asistentes nos queda más que claro que este tema de salud mental, tema de doble presencia, ley Karin y otros temas también son sumamente importantes. Evelyn, Dime. disculpa, tenemos también el saludo del diputado Roberto Arroyo que nos llegó. Ah, Así ya. que para poder presentar, y bueno, él también forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y también ha sido un defensor en cuanto a las políticas que apoyan el salud mental en nuestro país. Sí, les voy a presentar.
Bueno, para nosotros igual es importante que los diputados, ¿cierto? Y que la gente que hace las leyes y participa en las políticas públicas nos manden este tipo de consideraciones. Soy el diputado Roberto Arroyo Muñoz del Partido Social Cristiano de la región del Biobío. Y quiero enviar un saludo a un amigo, como es Felipe Corbalán, y a través de él a la Federación FES-PROSAP y felicitarlos por el webinar de salud mental y una doble presencia conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Por esta razón es que desde ya me pongo a disposición de esta federación para apoyar toda iniciativa de interés en su área para ayudar a tantas personas que hoy viven situaciones complejas y diversas en el área de salud mental. Un abrazo, saludos y bendiciones a todos. Mira, qué contentos estamos nosotros como federación de poder escuchar estos mensajes, Pía, porque como te dije, son personas que participan en la creación de las políticas públicas. Entonces, para nosotros, como esperábamos, este webinar contribuye en la comprensión de una de las temáticas más relevantes de la salud mental. Muchas gracias, Pía, por tu valioso aporte y en nombre del directorio de la federación, agradecemos a cada uno de los participantes y de los asistentes que hoy día estuvieron en nuestra reunión y esperamos que también podamos realizar futuras presentaciones sobre Ley Karin, con lo que tú también dijiste, cómo estamos, ¿cierto? Y cómo vamos con esto. Tenemos una persona que levantó la manito. Vamos a hacer solamente una pregunta en honor al tiempo, ¿ya? Así que démosle nomás. No la veo, la habrá bajado. Espérame. Ahí, no. No. Vi que levantó la mano alguien, pero ya no la vi. No, parece que ya la bajaron. No la puedo. Tal vez se equivocaron ahí, no. Agradecer, bueno, la instancia a todas. Esta invitación formalmente me la hizo Bernardita, que es colaboradora de Clínica Santa María, por ende también a mí me emociona mucho porque que me haya invitado un trabajador es distinto, ¿cierto? Si bien yo no formo parte de la federación, sí, la invitación la agradezco mucho porque es un trabajo que también hemos hecho, como les decía, un trabajo de hormiguita, pero que tiene sus resultados. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pía, por tu participación en nuestro webinar y saludos a todos y esperamos tenerlo entonces nuevamente una próxima jornada para todos nosotros. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.